El libro de Dios. Tenía contemplado seguir una segunda parte de la lección 2, pero fue tan amplio lo que quería hablar de ello que mejor lo hice en la lección 3. Había quedado un versículo pendiente de la semana antepasada, el versículo 8 de Marcos 1, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero creo que es una buena ocasión para hacer un punto o un tema o un punto largo acerca de este tema del bautismo del Espíritu Santo, porque hay mucha mala información acerca de lo que el bautismo en el Espíritu Santo es. Y déjeme decirle que este debe de ser uno de los temas que se toquen constantemente en las iglesias del Señor, para borrar con aquel viejo tabú de que los cristianos, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, no creemos en el Espíritu Santo. Hay que borrar ese tabú. Nosotros sí creemos en el Espíritu Santo y vamos a verlo en este punto. Vamos a releer, por favor, versículos 7 y 8 de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 7 y 8, por favor. ¿Te gusta leerlo? Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado la correa de su calzado. Sí, adelante. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aquí vemos a Juan, este hombre que predicaba en el río Jordán y que mucha gente venía a su bautismo, el bautismo que era de arrepentimiento y era para perdón de pecados. Este bautismo era preparatorio para todos aquellos que posteriormente quisieran seguir a Jesús. Y introduce a Jesús, Juan, en el versículo 7, diciendo de él: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Note, Juan en su modestia, en su humildad, reconociendo que hay uno más poderoso que él, a pesar de que Juan era un hombre poderoso de Dios. Dice que viene tras de mí el que es más poderoso que yo y a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué quiere decir la palabra encorvado? Doblado, agacharse. Entonces él no se sentía ni siquiera digno de desabrochar el calzado de ese que era más poderoso que él. Y luego también dice de él: yo a la verdad les bautizo en agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Okay? Para ampliar un poquito más esta información, vamos a Mateo 3, 10, 12, por favor. Mateo 3, 10, 12. Póngale algo a Marcos porque vamos a regresar. Mateo 3, 10 al 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Hasta el 12? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y le recogerá su trigo en el granero y quemará la paja y luego que nunca se apagará. Y quemará la paja Quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Estos versículos de Mateo capítulo 3, versículos del 10 al 12, es en el mismo tiempo que Marcos está escribiendo los versículos que leímos ahorita, 7 y 8. Claro que Marcos lo registró desde una perspectiva y Marcos siempre se distingue por ser de los evangelistas el que habla menos, el que escribe menos. Y Mateo da más información acerca de ello. Mateo está hablando también de Juan y está diciendo en el versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pero también menciona las palabras de Marcos que el que viene detrás de Juan los va a bautizar en Espíritu Santo, más sin embargo Mateo agrega algo más. No solamente dice los bautizará en Espíritu Santo, sino que también dice los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad? Es interesante cómo podemos nosotros ver eso de una forma que nos beneficie como cristianos y que beneficie a aquellos que tienen una idea ya preconcebida de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y si Dios nos da tiempo, si nosotros tenemos tiempo hoy mismo, también veremos acerca del bautismo en fuego. Porque déjeme decirle que en este contexto Marcos está hablando de 3 bautismos: el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Para muchos religiosos y para muchos hermanos en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego es el mismo. Porque se van allá al libro de los Hechos y dicen, es que ahí están las lenguas como de fuego. Sí, pero aquí está hablando de 3 bautismos: en agua, en Espíritu Santo, y hay otro bautismo que menciona en fuego. Tenemos que discernir por qué estamos hablando de que aquí habla de 3 bautismos, cuando pudiéramos pensar que el bautismo en el Espíritu Santo es el mismo bautismo en fuego. Pero no es así. En este contexto no es así. Mire, vamos a desglosar. Juan bautizaba sumergiendo en agua, y él promete que el que viene detrás de él, que es más poderoso que él, viene y los va a bautizar en Espíritu Santo. Sin duda y sin temor a equivocarnos, Juan se está refiriendo a Jesucristo el Señor. En el ministerio de Jesucristo, vamos a adelantarnos unos 2 años después. En el ministerio de Jesucristo, Jesús le promete a sus discípulos que serán revestidos del Espíritu Santo. Vamos a leer unos versículos, por favor. Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. ¿Cómo dice ahí? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. El Señor Jesucristo está diciendo que Él va a orar pidiéndole al Padre que les dé otro consolador. ¿Sí? O sea, si Jesucristo está diciendo otro consolador, es porque el mismo Jesús era un consolador. ¿Qué quiere decir la palabra consolador? Alguien que consuela. Alguien que consuela. ¿Qué más? En inglés usan el término counselor. ¿Tú sabes qué significa? Es alguien que da consejos. Es un guía. Es un consejero, es un guía. Es un maestro. ¿Verdad? Es una persona que ve,
por los que están a su cargo. Se preocupa. Entonces, cuando vemos ahí las palabras del Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Juan, palabras dichas 2-3 años después de lo que vimos de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo está enseñándole a sus apóstoles, les está diciendo: si me amas, guardaré mis mandamientos. Y luego, lógicamente, si me amas, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo iba a estar Jesús con ellos? Poco tiempo. ¿Cuánto tiempo iba a estar el Espíritu Santo con ellos? Para siempre. Todos los días hasta el fin de sus días. ¿Ok? Dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Por qué Cristo dice que el Espíritu Santo mora con los discípulos? Especialmente con los apóstoles. ¿Por qué? Porque le seguían. Porque Jesucristo ya los había escogido para una misión. E indudablemente que el Espíritu Santo acompañaba a Jesucristo y acompañaba a los apóstoles en esa misión, en ese ministerio de 3 años y medio más o menos. Indudablemente el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero aquí dice, pero estará en ustedes. Está con ustedes, pero estará en ustedes, refiriéndose a que el Espíritu Santo iba a estar ¿dónde? En ellos. En ellos, pero ¿dónde? ¿Cuál es la diferencia de con y en? Que iba a estar dentro. Dentro. Iba a estar dentro de los apóstoles. Iba a guiarlos. Iba a inspirarlos. Iba a recordarles las palabras que tenían que decir cuando estaban siendo interrogados. Iba a estar dentro de ellos. Ahora, en el tiempo de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo, el Espíritu Santo anda con ellos. Es como otro compañero ahí con ellos. Pero ya cuando Jesús se vaya y cuando venga el Espíritu Santo prometido, entonces el Espíritu Santo ya no va a andar con ellos, sino que va a estar en ellos. En ellos. Es un poquito complicado de explicar, pero creo que se entiende, ¿no? O sea que el Espíritu Santo no estaba tan íntimamente ligado con los apóstoles, sino hasta después de que Jesucristo se fue. El que estaba íntimamente ligado con los apóstoles era Jesucristo. ¿Sí? Era su Señor, era su guía, era su maestro. Ellos seguían a Jesús. Pero después de que Jesús se fuera, ¿a quién iban a seguir? Iban a seguir siguiendo a Jesús, pero ahora porque el Espíritu les iba a decir. El Espíritu era el que los iba a guiar. Ahora, esta es la promesa en cuanto al Espíritu Santo. Pero hay un versículo más claro en 16 del 7 al 13. Hay un pasaje más claro aquí en Juan 16, versículos del 7 al 13. ¿Cómo dice ahí? Juan 16, del 7 al 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien.
Ahora que estamos en estos pasajes, en estos versículos de Juan, capítulo 16, versículo 7 hasta el 13, nuevamente hay un recuerdo de la promesa que Jesús le está dando a los apóstoles. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Ya de antemano saben a qué Consolador se refiere, porque ya refirió a ese Consolador en palabras anteriores. Ahora, dice, si yo no me fuere, pues no vendrá, pero si yo me fuere, lo voy a enviar. Y cuando Él venga, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, amados, iba a convencer a las personas de justicia. Los iba a convencer primeramente de pecado y luego de justicia y de juicio. ¿Dónde podemos ubicar esta acción del Espíritu Santo? Bueno, posteriormente vemos a los apóstoles predicando el Evangelio de Jesucristo y vemos que personas venían a la conversión. Hermano, no nada más los apóstoles, también muchos discípulos predicando el Evangelio de Jesucristo, como Esteban, como Felipe. Y muchos venían a la conversión. ¿Por qué creen que venía mucha gente a la conversión? Porque eran convencidos de pecado. Y el llamamiento era a arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados. ¿En qué momento actuaba el Espíritu Santo? Para convencer al mundo de pecado. ¿En qué momento actuaba el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado? En el momento de la predicación, hermanos. En el momento de la predicación, la gente se convencía de que estaba mal delante de Dios y por eso necesitaba hacer arreglos con Dios. Claro que no todos se convertían, pero los que eran nobles, los que eran humildes ante Dios, al oír su palabra, su verdad, pues estos se convencían y aceptaban la invitación de venir a la salvación. Y el venir a la salvación era porque eran convencidos de pecado. Entonces el Espíritu Santo, en futuro, después de que Cristo está hablando aquí en Juan, allá después de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo empieza a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que muchos creen que esta era una acción que el Espíritu Santo iba a obrar de una manera milagrosa. Muchos creen que el Espíritu Santo le dice a uno, estás en pecado, necesitas arrepentirte, necesitas ponerte bien con Dios. No. Aquí el punto es que el Señor Jesucristo está diciendo, el Espíritu Santo los va a convencer. Y luego vemos el cumplimiento de cómo lo hizo, de cuándo lo hizo y de cómo lo hizo. Ahora, dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿En qué momento el príncipe de este mundo ha sido juzgado? Desde un principio. Satanás y sus demonios están condenados. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Decías eso, Xochitl? Dije yo cuando fue a la cruz. Cuando fue a la cruz fue una victoria. Pero realmente Satanás ha sido juzgado desde el principio. De tal manera que ni Satanás ni sus ángeles tenían ya salvación. Ellos no podían hacer nada para salvarse. Por eso Santiago nos registra que los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios reconocieron a Jesucristo. Un demonio de una muchacha, creo que allá por Filipos,
Digo, hombres de Dios honestos, hablando de Pablo y de sus seguidores, de Pablo y sus acompañantes. Y Pablo cayó al espíritu inmundo que traía la muchacha, porque no es el espíritu inmundo el que tiene que andar anunciando esas cosas. La situación es que ese espíritu inmundo creía en Dios y sabía quiénes eran los hombres de Dios. Pero ese demonio o esos demonios, aunque se arrepintieran, ya no eran perdonados. Ellos están condenados. Entonces dice la palabra en el versículo 12, perdón. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, dice, me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, creo que leí un poco más de lo que... Pero aquí el punto, amados, es que el Espíritu Santo tenía un advenimiento esperado por las personas que conocían las cosas de Dios. Jesucristo está hablando de este advenimiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ahora el Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. No todo lo que Jesús podía decirle a los apóstoles lo podían asimilar. No, había muchas cosas que no podían asimilar, sino que conforme se fueran dando los hechos, entonces Dios iba a ir revelando su palabra, porque se iba a comprender mejor conforme a los hechos que se iban presentando. Por ejemplo, cuando Jesucristo le lava los pies a los apóstoles y llega a Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? No, yo soy el que debo de lavarte los pies, Señor. Y dice Jesús, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que no entendemos ahora, pero si persistimos en las cosas de Dios, las vamos a entender. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuándo vino el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Mande? Cuando fue al sorcerer. ¿Cuándo fue qué? Cuando Jesús fue al sorcerer. Nuestro Señor Jesucristo, después de esto, fue juzgado, fue sentenciado, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, y después de 40 días de haber resucitado, fue ascendido al cielo. Todavía pasaron unos días, creo unos 40 días más o menos, y después de ello vino el Espíritu Santo. En Marcos capítulo 9, versículo 1, por favor, ¿cómo dice? Marcos 9, 1. Marcos capítulo 9, versículo 1. Está una promesa de ese día en que el Espíritu Santo vino. También les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Muy bien. El reino de Dios venido con poder, amados, es en la misma hora en que el Espíritu Santo vino con poder. En ese día, llamado el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo, vino el reino de Dios en poder y vino el Espíritu Santo. Vinieron las dos cosas al mismo tiempo, o vino el Espíritu Santo y ese mismo día fue establecida la iglesia. Ese es el reino de Dios, con poder. Ahora, aquí el punto es algo que yo le voy a preguntar muy seriamente. ¿Por qué siempre o casi siempre se dice el día de Pentecostés después
de la ascensión de Cristo, o otros decimos, o a veces decimos, después de la resurrección de Cristo. O sea, después de la resurrección de Cristo o después de la ascensión de Cristo. ¿Por qué tenemos que decir eso? Día de Pentecostés era como un día festival para los judíos. Pero ¿por qué tenemos que hacer esa aclaración? O sea, ¿por qué no decir simplemente el día de Pentecostés? Porque no fue otro día de Pentecostés, fue ese día de Pentecostés. O sea, el Pentecostés era una fiesta anual, hermanos, que celebraban los judíos. Era el Pentecostés viene de la palabra Pentateuco, y significa quincuagésimo, significa 50. Había un festejo entre los judíos que eran 7 semanas de pan sin levadura. Empezaban un sábado y terminaban un sábado. Después de las 7 semanas de pan sin levadura, seguía el día de Pentecostés, el quincuagésimo día, porque era de sábado a sábado por 7, eran 49, 7 por 7, 49. Y el día 50, que era domingo, era el día de Pentecostés, después de las 7 semanas de los panes sin levadura. Entonces, ese día lo festejaban cada año. Pero como nosotros no nos referimos a cualquier día de Pentecostés, sino que nos referimos a un día de Pentecostés específico, entonces por eso tenemos que decir después de la resurrección de Cristo o después de la ascensión de Cristo, para que no se confunda con cualquier otro día de Pentecostés. ¿Sí quedó claro? O sea, muchas veces se tienen que agregar aclaraciones, porque si no, el que está oyendo se queda, pues será esto otro, ¿verdad? Tiene que haber aclaración. Ahora, aquí en Marcos 9:1 está hablando de que estas cosas vendrían cuando quienes iban a estar todavía vivos. Muchos de quienes iban a estar todavía vivos cuando viniera esto. Los apóstoles y de los discípulos, o sea, de mucha gente que seguía a Jesús, la mayoría iba a estar viva cuando esto aconteciera. Esto está hablando del reino de Dios. Juan nos está hablando de la venida con poder del Espíritu Santo. Son 2 eventos que pasaron el mismo día. Muchos están predicando que el reino de Dios todavía no viene. Y entonces la pregunta sería, ¿y entonces aquí, por qué el Señor dijo que muchos de ellos no iban a gustar la muerte sin antes haber visto el reino de Dios establecido con poder? ¿Mintió Jesús? ¿O se puede interpretar de otra manera, de que muchos de los que estaban ahí presentes no iban a gustar de la muerte hasta que no vieran ¿Se puede interpretar de otra manera? O sea, ellos, los que estaban oyendo a Jesús, contemporáneos de Jesús, muchos de ellos iban a estar vivos e iban a ver ese día del establecimiento del reino, venido con poder. Y el poder que se refiere es a la manifestación del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, por favor. Hechos 2 del 1 al 4. ¿Cómo dice ahí? Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándonos sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se fija? Aquí está el cumplimiento de la promesa que Jesucristo le dijo a los apóstoles.
cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles que iban a ser revestidos de poder por parte de Él. Se está refiriendo a esta ocasión cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Aquí no tiene que aclarar qué día de Pentecostés es. Se está refiriendo a ese día, en ese día que está escribiendo, que está registrando estos hechos. Y ese día de Pentecostés era el día después de la resurrección de Cristo. Llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, ¿qué? ¿Qué se les aparecieron? Lenguas repartidas como de fuego. Muy bien. ¿Estas lenguas eran de fuego? ¿Cómo? Eran como de fuego. No eran de fuego. Eran como de fuego. Una de las formas de manifestarse el Espíritu Santo es como fuego. Como fuego. El mismo Señor, ¿verdad? Cuando se le apareció a Moisés, se le apareció en una zarza ardiendo. ¿Sí? Como fuego. Ahora, aquí el punto es que después de que están recibiendo este revestimiento del Espíritu Santo, en ese momento que se les aparecen lenguas repartidas como de fuego, están siendo bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién los bautizó? Juan. ¿Quién envió el Espíritu Santo para que cayera sobre ellos? Jesucristo. Él lo había prometido en el Evangelio de Juan. Así de que en ese momento Jesucristo es el que está bautizando a los apóstoles con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahora que son bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo en ellos? ¿Mande? Les da inspiración, les da para que hablen en lenguas. Milagrosamente están hablando en lenguas, y estas lenguas eran idiomas que los que estaban presentes entendían. Había personas presentes de diferentes idiomas, aunque todos eran judíos, hablaban de diferentes idiomas porque venían de diferentes países de la tierra. Los judíos fueron extendidos por la tierra casi desde el principio por desobedientes, y entonces los judíos se extendieron a todos los países habidos. Y entonces venían con el celo eso de ser judíos, venían al día de Pentecostés, y por eso Dios escogió ese día precisamente. Porque aunque eran judíos nacidos en otra nación y hablando otra lengua, tenían celo por las tradiciones judías. Pero no hablaban todos. Por ejemplo, ¿qué idioma hablaban los judíos en el tiempo de Jesús, ahí en el área de Jerusalén? Hablaban el griego. Algunos hablaban hebreo. Pero los otros que venían de otros países, pues venían hablando otras lenguas, otros idiomas. Entonces, estas lenguas que fueron dadas por el Espíritu Santo, esas lenguas se necesitaban para que la gente que estaba ahí pudiera entender el mensaje. Ahora, no nos vamos a meter mucho en este estudio de ver, porque ahí adelante lo dice claramente, que había elamitas de todas las partes de la tierra. Pero aquí el punto es que el cumplimiento de la promesa de Jesucristo y la promesa o la profecía de Juan el Bautista, detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y fuego. Pero ya no tuvimos chance de ver el fuego, así que lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, ojalá que haya quedado entendido más o menos el trayecto que llevamos hoy en este estudio para el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando estudiemos acerca del bautismo con fuego, vamos a ver nosotros que no es que vamos a ver la diferencia. ¿Okay? Y vamos a entender más todavía del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Porque todavía nos falta hablar un poco acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque no fue la única ocasión en que se manifestó. Hubo otra ocasión que se manifestó el Espíritu Santo de la misma forma que estaba manifestándose allí en el día de Pentecostés. Y todavía falta contestar la pregunta, ¿y en qué afecta a nosotros o cómo se manifiesta
el bautismo del Espíritu Santo que hubo y prometido por Jesucristo en nosotros. Porque muchos en la actualidad dicen que son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, para la siguiente semana aclararemos estas cosas. Vamos a concluir hoy. Yo les agradezco su atención y tenemos una segunda parte de este tema del bautismo con el Espíritu Santo para la siguiente semana. Vamos a orar y Octavio nos dirige en oración. Y después de ello, pues nos subimos para despedirnos allá arriba. Dios les bendiga